Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Tercera edición está terminando y con ello tenemos que empezar a pensar ya que cuarta edición va a traer cambios grandes. Ya hemos visto algunos, quizás no es tan cambiante o algunas cosas no van a ser tan cambiantes como esperábamos y otras pues lo de los indies, por ejemplo, ya veremos a ver cómo sale, pero tiene pinta de que va a ser un cambio bastante grande. Va a haber un rebalanceo grande. Pero la pregunta es, ¿y esta tercera edición cómo ha ido? Porque normalmente solemos tener memoria a corto plazo de este Genials o estos últimos meses, pero nos olvidamos de cosas que han pasado anteriormente. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. Lo primero, en tercera edición, cuando llegó, hubo un cambio bastante grande. Es decir, anteriormente, en segunda edición, lo único que se hacía era coger objetivos y puntuar con los objetivos. De los monstruos pues puntuaban por 1 y con tercera edición esto ya empezó a cambiar. Los monstruos ya valían por 5, que eso ya era una ventaja. Los héroes o miniaturas de 5 heridas así ya valían por 2. Y empezamos ya a ver cosas cuando según fueron saliendo los Battle Tomes que había miniaturas que valían por más y le daban una cierta importancia. Las tácticas en ese primer año que hubo pues fueron bastante suaves. Es decir, básicamente era matar cosas, con lo cual podías prácticamente jugar como en segunda edición, simplemente pues eligiendo tácticas. Tienes que plantearlas un poco mejor, o sea, un poco decir, tengo estas tácticas para hacer, puedo hacer estas tres, ¿cuál me conviene más? Es decir, a lo mejor si tenías tu general ahí disponible, pues matar con tu general a una miniatura enemiga o a una unidad enemiga, algo así. Porque a lo mejor luego te mataban al general y ya no lo podías hacer, pero normalmente las misiones eran tan fáciles que podías hacer si no una u otra. Era raro que no tuvieras alguna para hacer. Y luego, bueno, incluso primera ronda tenías creo que fue en el primer Genials, que tenías lo de correr con 3 unidades, que eso te lo daban sobre todo por si eras el primero, es decir, si te cedían el turno al principio, pues hacías la de correr con 3 unidades que estuvieran, pues no sé, a 3 o 6 pulgadas entre ellas, algo así, tenían que estar cerca. Entonces te obligaba a estar cerca unas de otras, pero una táctica regalada que se decía. ¿Qué pasa? Que el que iba segundo, eso a lo mejor ya no le interesaba, porque a lo mejor podía llegar al enemigo, pero si jugaba defensivo o lo que sea, pues también le podía valer. Es decir, una táctica que te la daban como regalada, pero para los dos, y era necesaria en ciertos momentos cuando tenías otra, pues para puntuar, por tema de matar y cosas así. Después, en este primer año, si recordáis, las listas como gigantes fueron muy importantes, tenían mucho peso, ganaron muchísimo. Al principio las embestidas monstruosas que antes no había, las acciones heroicas, todo eso fue un cambio bastante grande. Bueno, las tácticas y grandes estrategias. Aunque las grandes estrategias no tenían mucho peso. Las tácticas, ya os digo, se hacían fáciles. Y luego, segundo cambio, siguiente Genials, empezaron los cambios, las tácticas, y empezaron a ser un poquito más difíciles, aún así se hacían bastante bien, o sea, era fácil hacer las 5 tácticas. Pero ya tienes que empezar a pensar un poco más de, pues, no, es decir, tú en cada turno, pues a lo mejor tenías una para hacer, pero no era como antes, que tenías 3 tácticas para hacer todos los turnos. Si ya tenías un poco más limitado, entonces tienes que empezar ya a pensar un poco. Metieron también tema de batallones, tampoco se usaban tanto. Y recordad también los mapas porque a veces nos olvidamos de mapas que había que no seguías sin tener despliegue rápido, que es un mapa que ya había en segunda. Seguimos teniendo el mapa de si conquistas 3 objetivos en ronda 3 ganas automáticamente. Y luego metieron, no sé en cuál de los Genials fue, que metieron un cambio de que tenías que tener lo que sé, el objetivo anterior para luego poder conquistar el siguiente. Igualmente favorecía que es el doble turno del 2 para el 3, que lo tuviera si tenía el objetivo de antes, podía directamente ganar. Entonces ese doble turno en ese mapa era muy malo. Y aún por encima para desempatar, ¿qué se solía hacer? Pues el que ganara la gran estrategia en torneos, por ejemplo, gran estrategia, se llevaba lo que es la victoria. Y había, claro, empezaron también a salir varios Battletomes. Recordad Battletomes que empezaron a tener pues tácticas más fáciles o grandes estrategias, por ejemplo, automáticas, Slanes, Zench. Y luego ya más adelante, pues ya como siguiente, ya no es en ese Genial, sino en el siguiente, pues tácticas tiradas, Caradron, Soulblight, cosas así. Entonces, bueno, hay estas cosas. Luego, también recordad el tema del Bounty, bueno, lo del batallón de pegar en 2 filas. Que eso primero fue con regla o como fue con batallón. Fue un antes y un después para ciertos ejércitos, porque lo de pegar en 2 filas le venía muy bien. Y luego cuando lo perdieron, pues fue un nerfeo bastante grande, un nerfeo indirecto bastante grande. Ya visteis que ahora lo que hicieron fue en dos Battle Scroll meterlo de pegar en 2 filas. Es decir, primero unas pocas unidades, luego otras tantas, fueron retocando y ahora, pues en cuarta edición ya todo va a pegar a 3 pulgadas, con lo cual es un cambio importante. En Bounty Hunters,
es algo también bueno, fueron 6 meses. Recordad que el primer General fue un año, los dos siguientes fueron 6 meses y ahora tenemos un año. Tenemos que recordar eso, el Bounty Hunters, que fue pues, un cambio bastante radical y en general fue un batallón bastante, o sea, que no gustó demasiado. De hecho no lo quisieron cambiar, lo dejaron así. Y fue también un foco negro. Es decir, si antes teníamos, por ejemplo, lo del despliegue rápido, que había un mapa que no había otro que no permitía hacer ningún tipo de teleport, que esto también para ejércitos tipo Sylvaneth o así se notó muchísimo. Bueno, podías teleportarte, pues era un problema grande. Skaven, sus pozos, Caradhran con volar alto, es decir, era una restricción enorme para muchos ejércitos. Y era un mapa también que era muy discutido. Había muchas quejas de él. El siguiente, Bounty Hunters, que decíamos que fue también bastante infame ese Generals. Creo que fue uno de los Generals más odiados en general. Tengo que decir que bueno, como tenía varios ejércitos, también conseguí acostumbrarme a él y evitarlo un poco. Es decir, evitar el tener que jugar con esos Galitan Veterans, que eran las unidades, es decir, las Battle Lines. El problema aquí estaba en las Battle Lines, que las Battle Lines de no sé cuánto, que era infantería, básicamente, pues recibían daño adicional. Es decir, quien tenía Bounty Hunters, esas unidades, que podían ser hasta 3 unidades, tenían más 1 al daño contra tus Battle Lines. De hecho, había un mapa que era por cada Battle Line enemiga que matabas, o sea, cada Battle Line que fuera Galetian, pues te llevabas 2 puntos de victoria. O sea, con lo cual es decir, creo que los Generals estuvieron mal enfocados porque te promovía, por ejemplo, jugar unidades de línea de infantería, pero luego tenías a Bounty Hunters, que era muy malo, y luego tenías ese mapa que también era muy malo, con lo cual te desaconsejaban utilizar los Galetian Veterans porque era negativo. Tenías un batallón que te permitía que puntuaran más, en vez de por 1 creo que valían por 2 o por 3, y dices tú, bueno, pues con eso lo compensas. No lo compensaba, porque recibías más daño y con lo cual te mermaban antes a esas unidades, así que no compensaba. Entonces, yo os digo, fue bastante infame y hubo muchísimas quejas de Generals. Y luego, pues bueno, cambió, se fue, tuvimos también un poco de paz y tenemos este último Generals también. Tenemos, bueno, vino lo de pegar en 2 filas, se fue ya lo que es el mapa de conquistas los 3 objetivos y a ganas. Las tácticas cada vez se fueron haciendo más difíciles y llevamos ya 2 Generals con unas tácticas complicadas. Este último, sobre todo, el actual, es el que tiene las tácticas más complicadas en general. Los ejércitos se han ido adaptando, pero también parte de la adaptación viene porque los propios Battletomes, o sea, fueron saliendo Battletomes que facilitaron, sobre todo algunos ejércitos, puntuar. Hubo otros que también, por mediante los que es el Battle Scroll, le fueron metiendo alguna táctica adicional o le han mejorado ciertas unidades para que puedan jugar de otra forma. Véase Nurgle, por ejemplo, que es un ejército que siempre fue bastante cambiante y lo siguió siendo. Se jugaron las moscas durante mucho tiempo, incluso cuando sabían que estaban rotas, las dejaron 6 meses más o por lo menos 3 meses más. Yo creo que fueron 6 meses más con las listas de moscas, hasta que luego le metieron un nerfeo grande y se dejaron de usar. Ahora de vez en cuando se ve alguna, pero ya no son lo que eran. ¿Y qué pasa ahora? Pues se juegan listas de Glotking, las grandes bajadas de puntos, y los Maggot Lords, que les han subido poco a poco los puntos, pero tampoco fueron mucho. De hecho, el último nerfeo que se nota es el de el Bile Piper. Entonces, eso es lo que os decía, ponía un ejemplo de ejército que se fue pues un poco cambiando. Tenemos otros, como por ejemplo Stormcast, que fue el primer libro que salió, junto con el de Orc Clans. Ha funcionado mucho mejor el Stormcast que el de Orc Clans en general. O sea, de Orc Clans podemos decir que Big Wag tuvo ahí un momento muy bueno, precisamente, pues, bueno, iba a decir estos últimos meses, bueno, antes, es decir, de junio a diciembre del 2023, les fueron muy bien. Porque lo que es el endurecimiento de las tácticas, que ahora sean más difíciles, y ellos tener tácticas de 2 ejércitos, o bueno, 3 ejércitos, les ha favorecido, o sea, les ha facilitado poder hacerlas. Entonces, eso pues le venía muy bien y ha puntuado muy bien. Eso que ha hecho, pues que los nerfearan precisamente para paliar eso. Pero sin embargo, las dos subfacciones no iban demasiado bien y de hecho no fueron bien prácticamente desde que salió la edición. Kruleboyz mal, podemos decir también Iron Jaws bastante mal, Fire Slayers, otro ejército que no salió roto, pues también bastante mal en general. Ahora está empezando a ver un poco de luz, de hecho en el vídeo de mañana veréis que se llevó ahí
5-0, tuvimos otro 5-0 también reciente. Estás ahora con lo de pegar en 2 filas, la nueva unidad también que salió, pues bueno, tiene ahí varias herramientas que antes no tenía, pero aún así es complicado. Y nada, en la edición actual lo decíamos, yo creo que los mapas están mucho mejor que antes, que en general ya no hay esos mapas que son una gran desventaja para tu ejército, aunque bueno, a ver, sabemos que eso es también dependiente de pues, la lista que lleves y todos, mapas con pocos objetivos, mapas con muchos, siempre hay unos que te vienen mejor que otros, pero no hay eso de quitarte reglas de lealtad porque sí. Y lo que sí tenemos, por ejemplo, que me parece que está bastante mal hecho, es el tema de el que cuando corres te comes un de 3 mortales, cuando cargas y te sale uno en algún dado de la carga te comes un de 3 mortales. Creo que eso tampoco está bien hecho ese mapa, porque hay ejércitos que necesitan esa movilidad, necesitan correr, y lo que estás haciendo es limitarlos, porque si estás corriendo te estás comiendo daño todo el tiempo, con lo cual estás limitando. Yo creo que eso está bastante mal. Más cosas. En este Geneas, yo creo que para mí, por lo menos el punto así más oscuro, lo que menos me gusta, es el hechizo de la ventisca. Creo que es un hechizo muy cambiante y que te puede dar partidas, te las puede quitar. Es decir, es como un dado al aire. Te sale es decir, llevas una lista, estás en un torneo, te salen unos en las tiradas de ventisca o te sale una tirada baja, o el otro tiene más suerte porque tira más una opción más alta, pues ya está, no la has colado, no te ha salido bien. En otras partidas, pues lo sacarás y te puedes llevar la partida porque puedes mermar, es decir, matar una unidad gorda, porque te salen ahí, pues no sé, 13-14 mortales, y eliminas, es decir, no todas las unidades te aguantan eso, monstruos y cosas así, pero puedes tener una unidad que sea un poco élite y te la merma, pues luego te pega lo que sea y te limpia. Y creo que es un hechizo, pues bueno, es de los hechizos más potentes que hay actualmente. ¿Más difícil sacarlo? Sí, pues hay herramientas también para facilitar que lo puedas sacar. Y luego lo que no me gusta es que es algo que depende de la aleatoriedad. Es decir, te salen los unos, pues ya tienes un problema. Te sale un 1 ahí en la tirada, tienes un problema. ¿Qué pasa? Que luego te puede pasar al revés. Que te salgan 2 6 y entra automático, no lo puedes dispersar, o sea, no lo puedes disipar. Entonces creo que para mí es el escollo que tiene este Geneals. Sin la ventisca, incluso con el Loar Frost y así, no le veo tanto problema. Otra cosa también que hemos tenido, que a lo mejor también nos olvidamos, fue que hubo un momento en el que el Krondspine, el encarnado, y el Sol Púrpura fueron problemáticos. Por una parte, el Sol Púrpura, de hecho, el Krondspine, el encarnado, fue un problemático otra vez ahora con el tema del hechizo de reino. Lo modificaron para que no fuera así y ahora prácticamente lo usa pues el Seraphon lo vimos en alguno, Nighthand lo vimos en alguno, pero cosas muy puntuales. Ahora mismo lo lleva Zench, es el que lo juega prácticamente. Y antes, pues con ese otro hechizo, pues había Seraphon también lo veíamos, es decir, había Soulblade incluso también. Vimos varios ejércitos que lo llevaban y les venía bien. Ahora está más limitado. El encarnado, ya visteis que va a haber un rework también de él, es decir, va a ser como un hechizo permanente en esta nueva edición. Con lo cual no va a tener nada que ver con lo de ahora. De hecho es como lore único. Eso, como ahora sabéis que los hechizos permanentes van en packs, pues el Krondspine va aparte. Pues hubo un momento en que el encarnado lo llevaba pues muchísima gente. Es decir, el Sol Púrpura, cuando hiciéramos una revisión, aquí revisar la lista por lista de canales en el canal, y era algo así como que los ejércitos top que hacían 5-0, 4-1 en los torneos. Además, viera un montonazo de torneos. Hay uno por uno, viendo todas las listas de 4-1, o sea, 4-1 mejor. Y lo que es el Sol Púrpura era algo así como una de cada 2 o una de cada 3 listas lo llevaba. Era tan sumamente bueno lo de poder eliminar unidades así ya de una, así miniaturas, pero claro, miniaturas grandes te las cargas de uno. Te puedes llevar un Kragnos, te puedes llevar, bueno, Kragnos te tiras 3 dados, pero también si te sale menos del 8, pues te fastidias. Te puedes llevar, no sé, una Macrusa, un Devorador, un Archaón, lo que sea. Entonces, estas cosas eran problemáticas. Luego lo readaptaron y tal, le redujeron lo que es el alcance, que era el mayor problema, porque decíamos, bueno, había gente que decía que esto, bueno, es posicionarte un poco para evitar el defecto, no podías. Es decir, no puedes estar todo el tiempo, no puedes encontrar siempre esa protección total, a la vez de puntuar y todo esto. Era muy opresivo y te influía demasiado. Nerfeo en puntos, nerfeo en el alcance y cambio en la habilidad. Y se empezaba a ver menos. El Krondspine, aunque había gente que lo vendía ahí como que salía en todas las partidas, Krondspine lo llevaban como una de cada 10 listas top
Es decir, era mucho menos. Daba la sensación de que se veía mucho, porque había muchas listas que lo llevaban en general. Es decir, 1 de cada 10 sigue siendo bastante para ser algo genérico. Y lo molesto que era. Eso con el tiempo eso se fue corrigiendo. Zench igualmente sigue sacando rendimiento por el tema de suicidar a su mago. Pensamos que eso en algún momento lo arreglarían, al igual que Bounty Hunter. Recordad que decíamos, bueno, a lo mejor ahora lo cambian, en vez de ir +1 al daño, se dieron cuenta que es una burrada y le meten, no sé, +1 a herir, algo así. Y no, y lo dejaron. El Crosspain, bueno, lo fueron cambiando. Creo que al final lo nerfearon para que no tengan muy claro lo que sí que hacer. Y dijeron, pues ya en cuarta se volverá a jugar, pero de otra forma, así que se juega. Pero lo vamos a cambiar para que no sea como ahora. Bueno, ahí se quedó. Había gente también pidiendo que fuera Legends. Y bueno, eso sabéis que el problema de enviar cosas a Legends es que haces una inversión y luego la pierdes con eso. Pues yo creo que mejor arreglarlo, que no es algo que hicieron demasiado bien. Pero por lo menos saber ahora en cuarta cómo sale. Los permanentes también fue algo también que fue cambiando bastante. En cada Generals fuimos viendo como algunos mejoraban, otros empeoraban. No se le está dando un uso enorme. Y de hecho los que se le dan algún uso grande, pues normalmente terminan nerfeados. O bien en puntos o bien en los efectos. Otros al revés, es decir, la cuchilla del péndulo, pues se nerfeó para que no hiciera tanto daño. Y luego se buffó otra vez, porque no se usaba. Y tenemos otros como el... Bueno, no me acuerdo ahora, la bola esta que cuando tiras hechizos pues se va acumulando. Que usa sobre todo Seraphon, lo llenaba y luego te lo mandaba y hacía mucho daño. Bueno, también pues lo nerfearon precisamente para que no sea tan bueno. Entonces, como hemos visto, ha habido bastantes cambios en eso. Y luego ya para terminar el tema de ejércitos, cada libro que ha salido, ya hemos comentado alguna vez esto, de que la mayoría de libros han sido pues un tanto innovadores o cambiantes respecto a los libros anteriores. Hijas de Cain es uno de esos pocos libros que fue bastante continuista, prácticamente era como jugar las listas antiguas, pero mejorado. Era el libro de antes mejorado y con adaptaciones de reglas. El Arengar a 4+, y cosas así, pero era prácticamente el libro de antes. Que de hecho, bueno, no lo dijo, pero el Arengar es una regla también, es algo que tenemos ahora mismo y que va a llevar un nerfeo grande. Mejora realmente porque no tenemos ya recuperación heroica, no va a haber acciones heroicas, con lo cual te mete una habilidad para que puedas curar héroes, por ejemplo, y levantar alguna miniatura. Pero Arengar tuvieron que nerfearlo porque también podía ser muy cambiante. Tengo 4 dragones o 6 Varanguard, me queda solo uno. ¡Hala! De repente me vuelven 3 Varanguard, 15 heridas que salvan a 3, que pegan mucho. De repente 2 6 me vuelven 2 dragones a la unidad. Ya te pasé de 1 a 3, de 18 heridas que volvieron. Entonces eso era un problema. Lo caparon a 10 precisamente por estas cosas. Y aún así, pues bueno, que sí, es aleatorio. El problema también tuvimos con eso de al 4+, para algunos ejércitos, por ejemplo, Slaves, se lo cambiaron nada más salir del 4 al 5, para que no sea tan bueno. Sabemos que estos Arengar para mí era algo bastante controvertido, bastante problemático. Se fue llevando, porque al final lo compensas con otras cosas. Coste de puntos, las unidades, pues... que a lo mejor las tácticas tienes que meter otras unidades para compensarlo. Entonces, bueno, eso más o menos se fue llevando. Pero sí que hubo momentos que el Arengar era muy importante y también podía ser muy cambiante. Y bueno, los tomos, creo que lo estaba diciendo, más o menos fueron mejorando respecto a lo anterior. He dicho, el Iron Yacht pues fue una mejora, fue bastante, bueno, no es tan continuista, algunas cosas eran recicladas de antes, pero bueno, en perfiles y cosas así, pues cambió un poco el estilo, cambió, quitaron parte del alfa, es decir, aunque podías mover 3 unidades, que antes tienes que pagar 3 puntos de mando, pues eso llevabas batallones y cosas así, lo que hicieron fue que no podías, por ejemplo, hacer que no te compensas hacer un teleport con los Arboys, antes te lo podían hacer de 20, 30 Arboys. Teleport tenían +1 por Iron Yacht, +2 creo que por el estandarte, y se ponía con un +3. Entonces hacías el teleport con el +3, luego volvías a repetir si fallabas. Antes necesitabas un héroe en segunda, aquí ya no. Con lo cual eso lo quitaron porque los Arboises empeoraron mucho lo que es el perfil. O lo cambiaron, ya es distinto. Es igual, ya no vas a hacer eso de teleportar ni intentar cargar, porque si no lo que te iba a pasar es que iba a ser un ejército muy de alfa. Teleportas, cargas, como si tuvieras ese +3, es decir, una carga de 6 repitiendo bastante fácil. Y luego tendrías a la Maocrusa que te hace mover 3 unidades, en fase, bueno, un punto de mando, en fase de héroe, y luego pues las cargas. Con lo cual, los cerdos moviendo 18, Maocrusas moviendo 24, teleporta 9 con un +3.
era un problema. Entonces caparon bastante eso. Caparon los Chromatic Oaks también, el tema de repetir en toda la mesa. O sea, perdón, más 2 quedaba antes a cargar en toda la mesa. Y todo eso caparon. Vimos Stormcast también salió muy fuerte y lo nerfearon en tema de dragones, sobre todo varias veces. Tema de translocar, que no estaba bien, pues te permitía translocar y luego mover, lo cual no tenía ningún sentido. Vimos cosas como, por ejemplo, redesplegar, la importancia que ha tenido y que sigue teniendo para intentar quitar tácticas al rival. Y en esto también hay ejércitos que han sido muy buenos o son muy buenos denegando tácticas al rival. Porque tú puedes tener tácticas fáciles, pero también el rival te las puede denegar. Si recordáis, Be'lakor, por ejemplo, cuando había, por ejemplo, lo de correr con 3 unidades, Be'lakor podía, en vez de gastar en una unidad buena tuya para que no pudieras pues mover, te podía fastidiar una táctica. Que corres con 3 unidades, elígelas, vale, ahora voy yo. Pues ese de ahí al 3 más no mueve. Y si le salía 3 más no movía, pues te fastidiaba la táctica. Pero aún así estoy pensando más en ejércitos como puede ser Soulblight o puede ser Khorne. Khorne te puede pegar en fase de héroe, por lo tanto te puede fastidiar esa unidad. Te puede lanzar ese meteorito. Te puede hacer movimientos y trabar. Tiene varias formas de evitar que hagas unas tácticas. Y Soulblight pues tiene bastante fácil también, o sea, te puede hacer las contracargas. Vale, también Osiarcas sí, pero no es tan fácil. O sea, es igual de fácil, pero me refiero que no se ve tanto en Mortis Praetorian. Y bueno, tenemos ahí aparte de esa contracarga, tenía ese teleport, tenía eso de salir a 3 por las tumbas que salía en ambos turnos, con lo cual tuvieron que cambiarlo porque lo de turno rival es que no tenía ningún sentido. Puedes salir en turno rival a 3 del rival, fastidiarle cargas, bloquearlo, robar objetivos. Es decir, podías hacer unos problemas enormes. Sabéis que había táctica de, creo que esto aún estaba todavía en ese Genials, táctica de matar a una unidad y tener más objetivos que el rival. Bueno, pues al 3 más, de repente te salía miniaturas como objetivo y ya te lo robaba. Que sí, que luego podías cargar, pero es al final la fase de movimiento, a lo mejor no tenías miniaturas cerca, o solo tenías un héroe y no te daba para matar. Era bastante problemático. Esto lo fueron cambiando. Veremos ahora cómo lo dejan también en cuarta edición. Y en general los libros que han salido mucho mejor. Fijaos, Ogros, está ahí teniendo su renacer, pero siempre ha tenido ahí a unos resultados bastante aceptables, viniendo de ser uno de los peores ejércitos a principio de tercera edición, de los peores, de no estar ganando con nada, ni a pie ni a caballo. Otros ejércitos pues han pegado su vida, pero luego han quedado un poquito más limitados. Y bueno, y otros han tenido un montón de nerfeos, Spite, Soulblight, Osiarcas, Khorne se ha mantenido bastante. Otros ejércitos que les han metido unos nerfeos muy grandes y han caído, es decir, eran ejércitos que han salido con un nivel interno, balance interno bastante malo, como Slanes, por ejemplo. Slanes ha salido fuerte con el tema de las arqueras, nerfeo a las arqueras, que es lo que funcionaba, y ahora están pudiendo hacer buenos resultados, pero no es ese ejército que va tan bien. Es decir, de hecho, esto también es porque han recibido otros buffos durante tiempo. Pero desde el primer nerfeo de Slanes es un ejército que ha quedado bastante pues desaparecido. Y bueno, en general creo que los libros han mejorado bastante. Tienen más posibilidades. Igualmente internamente siempre necesitan más cariño. Sabemos que los balances que ha habido han sido bastante frecuentes. Es decir, cada 3 meses un balance. Con lo cual es bastante positivo. Hay gente que esto no le gusta tanto porque te fastidia, es decir, sacas un libro y a los 3 meses ya te lo están cambiando, incluso antes de que salga el libro te lo nerfean cosas que están mal, con lo cual, a ver, yo entiendo que comprar un libro que esté desactualizado no gusta, pero obviamente si el libro tiene cosas que están mal, hay que retocarlas antes de que salgan, porque si no, lo que vas a hacer es, si tu ejército a lo mejor está roto por alguna cosa, y vas a estar jugando con ventaja hasta que te lo toquen pues dentro de un tiempo. Pero creo que a veces los hotfix hay que hacerlos, que hace falta balancearlo más, nivelarlo más antes de que salga el libro. Estamos en el problema de siempre. Los libros se hacen con más de 6 meses de antelación, con lo cual todavía no has podido probar a otras cosas que ya han salido. Esto es un juego que tiene muchos aspectos. Las partidas son largas y no es como un videojuego que te echas ahí 10 partidas en un día. No es posible. Entonces es un poco más complicado. Entonces yo entiendo que no gusta que no nerfeen los libros y hay gente que no quiere comprarlos, pero creo que es necesario a veces los nerfeos incluso cuando sale el libro. Las fax y todo esto al mes, que ya vimos que no siempre hicieron así, a veces sí, a veces no. Pero bueno, creo que hay cosas ahí que son mejorables
y que son criticables. Yo creo que eso, cada uno puede opinarlo. Para mí es positivo que se haga reajuste. El problema es que cuando tenemos varios ejércitos tenemos reajustes cada 3 meses, a veces incluso menos, porque tenemos las FAQs, luego el reajuste cada 3 meses. Pues entonces a veces es un poco complicado estar al día. Entonces, pues bueno, es complicado también. Si no juegas mucho, es complicado, pues no te da tiempo a estar actualizado con todo. Entonces, pues bueno, eso a veces puede generar un poco de dificultad. Además, las tácticas, todo esto te complica. Que de todos modos, a ver, tenéis que pensar esto, que lo difícil de puntuar a día de hoy, yo creo que la mayoría de gente, sobre todo gente activa, que juega de forma más o menos habitual, lo ha ido paliando, porque te haces una lista ya pensando en ello. El problema es cuando eres un poco más casual, de que juegas menos a menudo, que a lo mejor juegas una vez al mes o así, pues tienes un problema de que las tácticas, dices que hacer las tácticas es complicado. Claro, porque no tienes esa facilidad de juegas una lista y dices, pues aquí me faltaron tácticas por hacer, pues en la siguiente voy a meter cosas. Pero claro, si vas a jugar dentro de un mes, ya no es lo mismo que si estás jugando pues cada semana o así. Entonces, bueno, la gente competitiva más o menos se ha ido adaptando. Bueno, que lo decía antes, una de las adaptaciones que sí que hemos notado es que los libros, los nuevos Battletoads han tenido una influencia muy grande en esto de las tácticas. Pues las tácticas ahora mismo se han incrementado lo que es la dificultad, pero los libros, no todos, pero algunos han tenido tácticas muy buenas y esto ha permitido combinarlas. Es decir, tácticas difíciles. Al principio podías tener tácticas muy buenas en tu libro que te daba igual, es decir, tenías las genéricas que las podías hacer. Pero llegó un momento en que las genéricas ya empezaban a ser difíciles o incluso grandes estrategias, que al principio se cogían las genéricas porque eran muy fáciles, pero con el tiempo vimos que las genéricas ya no eran tan fáciles y muchos ejércitos optaron por utilizarlas de sus Battletoads. Yo creo que es un poco complicado porque a veces decimos que, claro, la gran estrategia está muy bien que el ejército pues haga algo que sea, es decir, que sea de tu propio ejército, que tenga sentido con tu forma de jugar o la forma de jugar del ejército. Pero por otra parte, claro, cuando tienes unas tácticas, o sea, unas grandes estrategias que son muy complicadas, pues dices, voy a tirar una de las genéricas que a lo mejor me viene mejor, son más fáciles y tiro de ahí. Entonces a veces es un poco complicado. Creo que las grandes estrategias es algo que no estuvo muy bien implementado en su momento. Las tácticas creo que es algo que está bastante mejor implementado. Y lo dicho, la dificultad, pues terminas haciendo listas. Fijaos, Stormcast, que te mete los Vanguard Hunters para poder hacer los bordes, incluso bueno, ese que se teleporta, el Zephyr. El Zephyros, bueno, el que se teleporta, a veces utiliza uno u otro, unidades, para poder coger los bordes. Entonces, todos los ejércitos se van adaptando, van buscando formas de cumplirlas. Pero sí que es cierto que la dificultad de juego fue aumentando. Veremos ahora en cuarta a ver cómo va. La escenografía, no voy a hacer un retroceso, pero sí que el PDF ese que todos esperábamos de reglas en tercera nunca vino. Siempre se quedaron las reglas ahí básicas que tienen muy poca incidencia. La máxima incidencia que tienen sobre todo es cuando tienes el +1 a la magia, +1 a las plegarias y ya, te es poner a tu héroe, a tu mago sacerdote ahí cerca y ya. Entonces creo que eso no estaba muy bien implementado. Las de cuarta tienen mejor pinta. Así que bueno, un poco resumen, que sé que ha sido un poquito más largo de lo que esperaba. Un poco resumen de esta edición, que bueno, he hablado más de las cosas negativas que positivas. Bueno, por decir un par de cosas positivas, creo que las tácticas era algo necesario. A lo mejor se podía buscar otro formato, no este de elegir así tal, que sean distintas. Tema de cartas, de que sean aleatorias, eso sí que no me gusta. Tengo que decirlo, lo probé en lo que sé en 40k en su día y es algo que no me gusta que sea aleatorio. Pero ahora, por ejemplo, en décima, aunque son más o menos aleatorias, semi-aleatorias por así decirlo, te las puedes hacer de tal forma que las puedas gestionar. Pero bueno, simplemente como comentario. Las tácticas creo que era algo necesario y creo que le dio mucha vida al juego. Ya no solo que es en ese primer año, sino ahí a continuación, le dio mucho juego. Lo que es la profundidad que tiene el poder utilizar las acciones heroicas. En su momento pues podías pegar con un héroe, por ejemplo. Tienes un batallón, pegas con el héroe y con la unidad, aunque eso prácticamente no se usaba. Temas, los reinos que te dan también. Recordad, en segunda el tema de los reinos era caótico, porque tenías una variedad tan grande aquello que era impensable. Tienes muchísimos hechizos, todo esto. Ahora eso lo han simplificado, creo que está bastante mejor, lo de los reinos. Aquí más que reinos, pues es todo GUR, son lo de zonas que van dando cosas distintas. Creo que está bastante bien. Y el tema de 6 meses o un año, pues a ver, lo de los 6 meses
A ver, 6 meses, lo bueno que tienes es que si te sale un Generals malo, a los 6 meses terminas y empiezas con otro. Pero es que no da tiempo a probar nada. Es decir, 6 meses se parece una tontería, pero se pasan rapidísimo. Tienes los balances cada 3 meses y os digo, se pasa el tiempo volando. Estás practicando una cosa, si sobre todo quien piensa, por ejemplo, en el tema de mundiales y todo esto, prácticamente no tienes tiempo para prepararlo. Porque vienes de un Generals que no te vale para nada, empiezas el otro y en nada tienes el mundial. Pues cosas así, quien se va a un torneo, por ejemplo, un GT, tiene que pensar, claro, a ver cuándo pones el GT, o sea, los que organizan, cuándo pones el GT para que no haya un cambio de Generals. Entonces, 6 meses se ha quedado bastante corto y aparte con unos libros de 42 euros, o sea, carísimo, lo que es el Generals, sí, porque te incluye las reglas básicas y todo esto, pero en vez de traerte un panfleto o ponerte un PDF descargable, te meten todo esto con un montón de cosas que no necesitas para cobrarte más. Yo creo que eso es bueno, para ellos no es una estrategia para sacar dinero, para mí es un fracaso, es algo que está mal implementado, por ejemplo. Y bueno, nada más, lo voy dejando por aquí. Podéis dejar vuestros comentarios, es un poco resumen. Ya supongo que lo que haremos una quedada de canales un poco más adelante, ya más cerca de lo que es el fin de tercera edición, para comentar pues nuestras impresiones de este último Generals. Bueno, en vez de este año, bueno, sí, es para valorar lo que es el año. Ya recordad que hicimos uno en diciembre, pues haremos otro ahí para comentar este fin de edición. Y bueno, a ver que supongo que saldrán cosas interesantes. Así que bueno, nada más, dejamos aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.